Bienvenido y bienvenida a tu programa Palabras de Vida, el mensaje de Dios que da vida eterna a nuestro corazón. Vamos a estudiar en esta noche acerca de la libertad. Busquen conmigo por favor Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y lean conmigo Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pregunto, ¿quién llama a la libertad? Cristo. ¿A cuántos llama Jesús a ser libres? Mateo 22:14 dice: muchos son los llamados. Esa parte es bonita y, bueno, toda la Biblia es bonita, pero esa parte es positiva y es grandiosa. Muchos son los llamados. ¿Saben que la palabra muchos ahí significa todos? Todos son llamados. Pero concluye ese versículo con una sentencia solemne: pero pocos son escogidos. Lo mismo se puede aplicar para la libertad. Todos somos llamados a la libertad en Cristo, pero pocos somos realmente libres. Pocos somos realmente libres. ¿Por qué pocos somos libres? Lo mismo por lo que pocos son escogidos. Porque la salvación es un regalo, pero no es un regalo que Dios obligue a la gente a recibir. Es un regalo que se debe tomar voluntariamente. Igual la libertad. Dios quiere que tú seas libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuándo Dios quiere que seamos libres? Hoy. Mejor, ya. Pero elegimos ser libres mañana, casi siempre. Y cada vez que uno posterga la decisión de aceptar esa libertad en Cristo, más esclavo se hace y más, lo peor, más se enamora de la esclavitud. El pecado tiene una capacidad, una cualidad de hechizar al ser humano. Hechizar porque el Señor le ofrece al ser humano salvación. ¿Y qué dice el ser humano? Mañana, esperemos un poquito más. Cuando mi hijo crezca, cuando yo tenga 20 años, cuando cumpla 50 me bautizo. He escuchado eso. Cuando cumpla 50. Cuando es un regalo, es un privilegio para aceptarlo hoy, decimos mañana. Pero si usted le fueran a regalar $1,000,000, ¿qué diría usted? ¿Mañana? Ya. ¿Notan cómo el pecado hechiza? Porque el dinero se vuelve el rey y el ídolo y el Dios con D pequeña de mucha gente, y al dinero sí nunca le dicen que no. Y de hecho por dinero mucha gente vende sus principios, y eso se llama esclavitud. Otros, Dios nos dice: quiero que seas libre de tu mal carácter. ¿Cuándo? ¡Ya! ¿Y qué decimos? Mañana. Cuando no tenga ese vecino, cuando mi esposo cambie, cuando mi esposa cambie, yo acepto la libertad del mal carácter, del buen carácter. Por ahora déjame con este carácter porque yo no quiero que me la monten. Eso decimos muchos. Es que también creen que porque soy cristiano me la van a montar. Hermanos, miren, los verdaderos cristianos en la historia siempre se la dejaron montar. Los verdaderos cristianos. ¿O no? ¿No los mataban? ¿No los apedreaban? Dígame, Esteban, predicando la palabra de Dios con poder, y sin embargo se dejó apedrear o salió corriendo. No, el mismo Señor Jesucristo, el autor de la libertad, el ejemplo de la verdadera libertad, dice: como cordero fue llevado al matadero. Él no se resistió, lo hizo por amor a Dios y por amor a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ese mal carácter está dañando a mucha gente.
Ese mal carácter mío y tuyo está hiriendo a mucha gente. Y Dios quiere que ya seas libre en el nombre de Jesús. ¿Podemos ser libres del mal carácter? De ese tema casi no hablamos. Y el mal carácter es un pecado gravísimo. Porque el que tiene mal carácter no tiene dominio propio. Y el que no tiene dominio propio es porque no está en el Espíritu. De hecho, el fruto del Espíritu hace parte el dominio propio. Fuerza bajo control es tener la capacidad de devolver la ofensa, tener el poder para devolverla doblemente y decir no lo voy a hacer, no voy a usar mis palabras para ofender, porque las palabras que Dios me dio, me las dio para edificar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo sería que fuéramos libres del mal carácter. Y no solamente qué lindo, sí podemos ser libres del mal carácter, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vayamos a Santiago 2:15. Este texto es de mis favoritos, es muy bonito, es muy profundo. Dice, 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Santiago 1:25. Vuelvo a leer esa parte que me parece hermosa. Mas el que mira, ¿cómo, hermanos? Atentamente. ¿A qué? ¿Cómo le llama la Biblia a la ley de Dios? Hermanos, el que dice que la ley es una maldición, definitivamente no lee la Biblia. Y si la lee dirigido por un espíritu que no es el Espíritu de Dios. Porque la Biblia a la ley no le llama maldición, ni le llama yugo. La Biblia sí habla de la maldición de la ley, pero eso no quiere decir que la ley sea maldición, sino que hay una maldición para el que diga que la ley no es de Dios. Eso está en Daniel 9, dice, hemos pecado y por lo tanto nos vino la maldición que está escrita en la ley de Moisés, dice Daniel. Nota, es una diferencia. Hay una maldición para el que rechaza la ley, pero hay una bendición para el que acepta la ley y la vive con amor. Alabado sea el Señor. Dice la de la libertad. Bueno, le da dos calificativos. Primero la llama perfecta y segundo la llama ¿cómo? La ley de la libertad. No pueden decir que el que guarda la ley está esclavo, es falso. Sigamos leyendo. Y persevera en ella. Noten, no es solamente mirarla, hay que perseverar en ella. No hay que ser solamente ¿qué? Oidores, sino hacedores. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado ¿en qué? En lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Significa 7 veces feliz. Y el número 7 es plenitud, pleno. El que guarda la ley de Dios en su corazón es plenamente feliz y es plenamente libre. Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley. Otra vez vuelve a decir, ¿la ley de qué? De la libertad. Para que haya libertad, mis hermanos amados, tiene que haber una revelación al pecador, una revelación de la verdad. Cuando el pecador, esclavo del pecado, recibe la revelación de la verdad, vamos a ver qué pasa. Juan 8:32. Miren qué linda es la palabra del Señor. Sí, así es. Ya lo dijeron aquí adelantico, ya lo sabemos de memoria. Pero qué rico es leerlo directamente de la palabra. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué hará? ¡Ah, qué belleza! Pero ¿qué tal si leemos el 31? Miren que el 31 le da contexto. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahora sí podemos leer el 32 porque miren que comienza con un y. Es una continuación. Primero hay que permanecer en la palabra. Bueno, aunque realmente lo primero que hay que hacer es creer en Jesús, según el versículo 31. Lo segundo, ¿qué hay que hacer? Permanecer en la palabra. Y lo tercero,
entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nadie puede conocer la verdad si no cree en Jesús. Y nadie puede creer en Jesús si no permanece en la palabra. Es una hipocresía decir que nosotros conocemos a Jesús si no practicamos lo que dice la Biblia, hermanitos lindos, si no permanecemos en la palabra. Ahora, mis hermanos, vamos a leer 1 Corintios 2:10. Hoy vamos a usar mucho la Biblia. Es la mejor manera de presentar un tema como debe ser. Este texto también es de mis favoritos, es hermoso. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque si usted lee la Biblia y no la entiende, tranquilo hermanito, tranquila hermanita, ¿sabe qué debe hacer? Arrodíllese y dígale: Señor Espíritu Santo, tú que escudriñas todo lo profundo de Dios, enséñame porque yo no sé nada. Y al que hace así, el Señor le revela lo profundo de Él. ¿Cuántos dicen amén? La humildad es el primer paso para entrar a lo profundo de Dios. Y la humildad dice: yo no sé nada, todo lo sabes tú, enséñame tú, revélame tú. Y cuando usted y yo caemos de rodillas todos los días ante el Señor y ante su palabra, entonces crecemos en la libertad y en el conocimiento de Dios. Amén. Vamos a leer otro texto. Segunda de Pedro 1:21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el único que nos puede revelar la verdad? Y para que haya libertad, ¿qué tiene que haber? ¿Una revelación de qué? De la verdad. Porque solo la verdad nos puede hacer libres. Ahora, dejemos que la Biblia nos diga cuál es la verdad. Porque el Espíritu Santo se comunica al ser humano a través de qué. Hoy en día dicen: es que el Espíritu Santo me habló por la pastora y me habló al oído y me dijo que en la familia va a haber un accidente y me dijo que yo voy a viajar mucho. Oh, hermanos, eso no es seguro. Es más, lea conmigo, antes de leer los textos que dicen cuál es la verdad, lea conmigo Isaías 8:20 para que usted note la amonestación. Es una amonestación tremenda para hoy. A la ley y a qué. ¿Cuál es la ley y cuál es el testimonio? Saben que Éxodo 31:18 dice: dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, tablas de piedra, tablas del testimonio, escritas con el dedo. La ley y el testimonio es la ley escrita con el dedo de Dios, que son los 10 mandamientos, y esta palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y todos los libros que el Señor le inspiró a la hermana Elena de White. ¿Cuántos dicen amén? Si no está basado en un escrito, puede ser muy pastor, puede ser muy pastora, puede hacerme reír y hasta llorar en el sermón, pero si no está en la Biblia, no es seguro. Es más, nosotros siempre leemos el versículo 20. Vamos a leer el 19 para que vean cómo nos dice: y si os dijeren, pregunten a los encantadores y a los adivinos. ¿Qué hacen los adivinos? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué hacen? Hay una iglesia muy famosa hoy en día que le susurran al oído a la gente y le dicen que es profecía. Pero hermanos, miren, acá dice que susurran hablando: responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Hermanos, el hombre, lejos de la palabra de Dios, no es un vivo, es muerto. Muertos vivientes que susurran al oído mentiras. Y las personas que se van a esas iglesias para que les profeticen están entrando en terreno peligroso. ¿Saben por qué? Porque Satanás sí puede profetizar. ¿De qué manera? Como tú entraste a mi territorio, te voy a profetizar algo malo y te lo voy a cumplir. O te voy a profetizar algo bueno y te lo voy a cumplir para que no le creas a la Biblia
sino que me creas a mí. Pero si no está en la palabra, nosotros no lo creemos, porque los libres están siempre basados en un escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, que el Espíritu Santo nos diga cuál es la verdad. Salmo 119, 142. El Espíritu Santo nos revela cuál es la verdad. Otro texto favorito nuestro. Hermoso texto, revelador. Ya lo escuché por ahí. Alguien que lo diga en voz alta. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Amén. No dice es verdad, sino la verdad. Y lo que es verdad en el Antiguo Testamento es verdad en el Nuevo Testamento, porque la verdad de Dios, ¿cuánto dura? ¿Qué dice Isaías 48? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué? Hermanos, la ley de Dios permanece ¿hasta cuándo? De hecho, si hay algo en la Biblia que se le puede llamar palabra de Dios, ¿saben a qué es? A los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos de Éxodo 20 comienzan diciendo: y habló Dios todas estas palabras. Así que los 10 mandamientos son la palabra ¿de quién? ¿Y permanece hasta cuándo? Y entonces conoceréis la verdad. ¿Y qué pasará? Entonces, para conocer la verdad, ¿tenemos que ir a la ley o correr de la ley? ¿Aceptarla o rechazarla? Aceptarla. ¿Cuántos dicen amén? Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y qué dice Juan 14, 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que se dice de la ley, se dice de Jesús. Porque la ley y Jesús son gemelos. Porque la ley salió del corazón ¿de quién? Claro. Y de la abundancia del corazón, si la ley salió por los labios de Jesús, ¿qué quiere decir? Que la ley es Jesús. Porque lo que Él habla, eso es Él. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que sale de su corazón no puede ser malo. Todo lo que sale del corazón de Jesús es santo, es justo, es bueno. Alabado sea Cristo Jesús. Y es bendición para sus hijos. Hay libertad en Cristo, en la palabra y en la ley. Por eso, hermanos, hoy en día hay iglesias que se llenan, pero llevan a un Jesús falso. ¿Cuál es el Jesús falso? El que te dice: te amo, te acepto como eres, te perdono, yo morí por ti, pero tranquilo, no guardes la ley. Ese es falso. Y recuerden que lo falso tiene que ser muy parecido a lo verdadero para poder engañar. Y por eso algunos que escuchan Enlace dicen: ay, pero es que ellos no tienen nada diferente. Una cosita de nada, pero el que ofende en un solo punto se hace culpable de todo. Claro, el diablo no va a presentar la mentira como si fuera mentira. De hecho, y lastimosamente lo digo, muchos predicamos la verdad como si fuera mentira. Y ellos predican la mentira con una pasión. Y no solamente el que predica, ustedes ven el público y el público dice amén. Y el público lleva cuaderno y lápiz, ¿para qué? Para anotar. Y nosotros que predicamos la verdad no venimos ni con cuaderno ni con lápiz. Y después nos preguntan: ¿de qué predicaron? De la libertad. Y los textos están buenos, pero no me acuerdo. Y somos entonces oidores olvidadizos. Mañana espero que alguno traiga un cuadernito y un lapicito para que tome nota. Hay que tomar ejemplo de aquellos que predican la mentira, pero que están viviendo esa mentira como si fuera ¿qué? Verdad. Es más, esos templos se llenan todos los días. Yo me quedo aterrado con una iglesia que no voy a mencionar el nombre por ética, pero todos los días se reúnen. Todos los días. Y todos los días esa iglesia se llena. Por lo menos en Calarcá. Con mi esposa siempre pasamos y saben, ellos entran como a las 6:30 y a las 5 ya hay gente esperando en la puerta. Ahí es donde le hablan al oído a la gente. Ellos que creen en una mentira dan su vida por esa mentira. Y muchos que creemos en la verdad, lastimosamente, no, esto no cae para ustedes, porque ustedes hoy han demostrado que aman al Señor. Y espero que siempre sean así. Pero muchos no vivimos eso. Y entonces estamos demostrando que no somos libres. Vayamos, hermanitos, a Apocalipsis 5:5.
Aquí hay dos figuras. Quiero leerles este texto para después explicarle un texto que escuché a un predicador decir que era una herejía, decir que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Dijo que porque decir que el dedo de Dios es el Espíritu Santo era quitarle poder. Pero miren lo que dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí se usan dos figuras literarias, dos recursos de lenguaje para referirse a Jesús. En uno le llama león y en otro le llama raíz de David. Esto no quiere decir que Jesús es un animal, no quiere decir que Jesús es un tubérculo. Quiere decir que estos son símbolos que demuestran algo muy grande, muy profundo acerca de Jesús. Por un lado, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Y por otro lado, que es el heredero legal por el lado del reinado de David, el Mesías verdadero, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, la Biblia me dice a mí que la ley fue escrita con el dedo de Dios. ¿Ustedes lo recuerdan dónde lo dice? Ya lo dijimos. Éxodo 31:18. Y Lucas 11:20 y Mateo 12:28 nos dice que el dedo de Dios es ¿qué? ¿No lo han leído? Vamos a leerlo entonces. Mateo 12:28. Para que nos demos cuenta, según la Biblia, cuál es el dedo de Dios. Dice Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora Lucas 11:20 para saber cuál es el dedo, para que ustedes noten cómo se asemejan estos dos textos y un texto explica al otro. Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios. En uno dice echo fuera los demonios por el Espíritu Santo y en el otro le llama por el dedo de Dios. Entonces, ¿cuál es el dedo de Dios? Según la Biblia, ¿cuál es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo sea un dedo. Es otra figura del lenguaje, otra figura literaria que nos dice la función del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Cuando tú y yo estamos a punto de tomar una mala decisión, el dedo dice no, el dedo de Dios dice no. ¿Y quién es el que nos dice que no en la conciencia? El Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos un pecado pero no lo hemos visto, porque el ser humano no ve sus propios pecados, sino que ve el pecado ajeno, el dedo de Dios te señala el pecado y tú dices, yo no lo había visto. Si tienes que elegir por un camino o por el otro, ¿quién es el que te dice qué camino seguir? El Espíritu Santo, el dedo de Dios. Es como el dedo índice, el que nos indica cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, ¿quién escribió los 10 mandamientos? El Espíritu Santo. Ahora, los 10 mandamientos son verdad. ¿Jesús es verdad? ¿Y qué dice Mateo 1:20? Mateo 1:20 dice que Jesús fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Él escribe la ley y Él engendra a Jesús. Ahora, esta palabra linda, hermosa, sublime, ¿es verdad? ¿Y quién la inspiró? Notan, en todo lo que tiene que ver con la verdad, el Espíritu Santo tiene una obra primordial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo escribió la verdad en tablas de piedra y en papiros. En el Nuevo Testamento vamos a ver dónde la escribe. Vaya conmigo a 2 de Corintios 3:3. Ya vamos a ir terminando. 2 de Corintios 3:3. Qué hermosa es la Biblia. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿quién? Qué hermoso. No en tablas de piedra, sino ¿en dónde? ¿Dónde escribe la ley el Espíritu Santo hoy en día? ¿En dónde? En el corazón. Ahora sí, lleguemos al punto más importante de esta noche. El proceso de la libertad. ¿Cómo es el proceso de la libertad? Algunos de nosotros, con muy buenas intenciones, hemos invertido el proceso. Y entonces decimos, no podemos bautizar a alguien que no esté guardando el sábado.
primero tienes que guardar el sábado. ¿Será que en la Biblia ese es el verdadero proceso o es al revés? ¿Qué es primero? ¿El perdón para que obedezcamos u obedecer para ser perdonados? Según la Biblia, ¿dónde estaba Israel cuando era esclavo? ¿En qué parte? En Egipto, en la esclavitud. Los sacó el Señor de Egipto, ¿cierto que sí? Y luego de sacarlos, ¿qué hizo con ellos? Los bautizó en el mar, dice 1 Corintios capítulo 10, dice que los bautizó en el mar y en la nube. Así que primero los liberta, luego los bautiza, primero les dice, los voy a libertar, luego los pasa por el bautismo y después les da la ley. ¿Qué es primero entonces? Primero el Señor te entrega el regalo de la salvación y luego te da la ley para enseñarte a vivir en libertad. Amén. Eso lo dice Hechos 2:38. Proceso para ser libres. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Primero nos arrepentimos. ¿Por qué nos arrepentimos? Porque recibimos la revelación de la verdad. Vemos a Jesús, vemos su amor, su gracia, su misericordia y decimos: cuán bueno es Él, cuán malo soy yo. Entonces en ese proceso vemos la ley de Dios y en esa ley, como en un espejo, nos vemos pecadores y entonces preguntamos: ¿qué debemos hacer? Ahí es donde viene el bautismo. Bautícense en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando nos bautizamos con sinceridad, recibimos ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Porque algunos se quedan hasta ahí y no cambian. Él nos convence de pecado, de justicia y juicio, pero ¿qué escribe? Escribe la ley en el corazón. Y una vez Él escribe esa ley, ¿cómo comenzamos a andar? Derechitos. Vivimos una nueva vida ¿en quién? En Cristo Jesús, porque ahorita la ley está escrita en el corazón. ¿Qué significa que la ley está escrita en el corazón? Que cambian nuestros pensamientos, que cambian nuestros sentimientos, cambian nuestras tendencias. Ahora ya no anhelamos pecar, ahora anhelamos hacer lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo pone allí, es el Espíritu Santo. Antes nos gustaba pelear, ahora decimos: yo no entiendo cómo yo peleaba tanto. Antes a algunos les gustaba tomar trago, ahora dicen: no entiendo cómo me trasnochaba tomando, gastando dinero en eso. Ya no sé, ya soy otra persona. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, y eso se llama libertad. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando el Señor ve a alguien pecando, no lo condena. Miren el proceso también. Este mismo proceso que acabamos de decir está en la mujer que fue hallada en adulterio. La traen a donde Jesús, y Jesús, en vez de condenarla, en vez de decirle: te perdono pero si guardas el sábado, ¿eso le dijo? Le dice: mujer, ¿dónde están los...? Pero hermanos, esto es un proceso completo. Jesús estaba escribiendo en tierra antes de eso, y ella estaba calladita allí, humillada por los hombres, pero Él escribía en tierra. Algunos dicen que escribía los pecados de estos hombres, otros dicen que escribía los 10 mandamientos. Yo creo más que escribía los 10 mandamientos. De todas maneras, escribir los 10 mandamientos era revelarle sus propios pecados, pero era también darle esperanza a esta mujer. Él estaba escribiendo en tierra, y mientras escribía en tierra, la mujer sentía la gracia de Dios, porque sabía que Él no la iba a condenar. Y cuando ya se van, Él le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, Señor. Yo tampoco te condeno, porque Jesús no vino a condenar al pecador. Jesús vino a darle esperanza a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y qué le dice después? Noten que el proceso tiene que terminar, porque algunos se quedan hasta ahí. Yo no te condeno, siga tranquila. No, Señor. Dios no nos condena, pero nos da poder para vivir una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Le dice: levántate y no peques más. Ahora les pregunto, ¿era solo un mandamiento o era una capacidad? Era una habilitación. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios no es como la palabra humana? Aunque la palabra humana tiene cierto nivel de poder. Por ejemplo, si yo digo: pastor Samir, venga, y el pastor es humilde, ¿qué hace? Él viene. Noten que yo no lo traje, pero le di una ¿qué? Una palabra, una orden.
Si la palabra del ser humano tiene cierto nivel de poder, ¿cuánto más poder tiene la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Por eso su palabra nos da libertad. Cuando Jesús le dijo a esta mujer, no peques más, la estaba capacitando para no pecar más. Alabado sea el Señor. Cuando Dios nos da 10 mandamientos, no es para condenarnos. Cada uno de esos 10 mandamientos es una promesa de victoria sobre el pecado. Yo esperaba un amén más fuerte, pero yo sí lo voy a decir. Amén. Esos 10 mandamientos son 10 buenas noticias para el pecador. Alabado sea Cristo Jesús. Si es en Cristo Jesús, la ley es la ley de la libertad. Pero si es en la letra, la ley es de condenación. Termino compartiendo lo que es libertad y libertinaje. Libertad es la capacidad que Dios otorga al ser humano para decidir siempre. ¿Cuándo? Siempre. Aquello que glorifica su nombre, aquello que beneficia a los demás y edifica su propia vida. ¿Qué tal si lo aprendemos? Libertad es la capacidad que Dios le da al ser humano. Noten que no estoy diciendo la capacidad que tiene el ser humano, porque no la tiene. Es un don. Es un don que Dios le da al ser humano para que siempre decida hacer lo que ¿qué? Glorifica a Dios, beneficia al prójimo y edifica su propia vida. Amén. Libertinaje es la capacidad que tiene el ser humano. Noten que con eso sí nacemos. La capacidad que tiene el ser humano para tomar sus propias decisiones, para hacer lo que bien le parezca, para agradarse a sí mismo, sin importar las consecuencias que eso traiga sobre otras personas. ¿En qué concepto estás tú? ¿En el de la libertad o en el del libertinaje? Cuando alguien te grita, cuando alguien se enoja contigo, cuando alguien habla mal de ti, ¿cómo reaccionas? ¿Con libertad? Si reaccionas con libertad, vas a elegir siempre glorificar al Señor, beneficiar a tu prójimo y edificar tu propia vida, lo cual quiere decir que nunca vas a responder con el mal. Siempre vas a vencer con el bien al mal. Si hablan mal de ti, tú elegirás hablar bien de los demás. Amén. Al que te persiga, tú lo vas a perseguir, pero para bendecirlo, para ayudarlo, para llevarle un mercadito, para invitarlo a almorzar a la casa. Porque haciendo el bien es como vencemos al mal. Alabado sea Cristo Jesús. Y los que son libres siempre eligen hacer esto, glorificar al Señor. Una persona libre sabe muy bien que cada decisión que tome tiene por lo menos 2 dimensiones. ¿Cuántas dimensiones por lo menos? 2. Una dimensión familiar y una dimensión temporal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes y yo tomamos una mala decisión, no solo nos afecta a nosotros, afecta nuestro entorno, nuestra familia. Miren que cuando Adán y Eva cayó en pecado, no solamente los afectó a ellos, afectó la naturaleza que los rodeaba, afectó a sus propios hijos. Por eso, esposos, sean fieles a sus esposas. Ojo con el celular. El celular es un aparatico que está trayendo mucho daño al ser humano, porque allí se puede hacer muchas cosas en secreto. Pero cada situación que tú tomas, cada decisión que tú tomas en contra de la voluntad de Dios, te hace esclavo. Y esa esclavitud no solamente va a ser para ti, sino también que reciben una influencia tus hijos y tu esposa. Por eso, esposas, cuando un caballero las elogie, dígale: a mí me elogia mi esposo. Ese que le manden un mensajito: qué linda que estabas hoy. Ojo con eso. Si usted dice: ay, tan lindo, gracias, ahí cayó en pecado. Así comienza la maldad. Miren, algo tan sencillo, pero por ahí se mete el diablo. Y eso daña tu entorno. Ahora, tiene otro ámbito, una dimensión temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que los pecados que cometemos hoy no solo nos afectan hoy, sino también alcanzan la eternidad. La hermana de White dice que aunque muchos se van a salvar, aún así en la eternidad van a sentir la consecuencia de sus pecados. Uno dice: ¿cómo? Sí, señores. Porque el pecado es tan terrible que marca para siempre. De hecho, en las manos de Jesús, por toda la eternidad, van a estar la señal de los clavos, que son recordatorio de tu pecado y de mi pecado. ¿Falso o verdadero? Qué lindo sería que por esas señales digamos: no quiero pecar más porque no quiero más ofender a mi Cristo.
El que es libre siempre decide hacer lo correcto. ¿Cuántos decimos amén? Que Dios nos bendiga, hermanitos. ¿Te gustaría ser libre? ¿A cuántos en esta noche les gustaría ser libres del mal genio? Ay, por ahí escuché yo también digo así. Soy el primero. El mal genio es tremendo, hermanos. Bueno, quiero decirte que Cristo te puede hacer libre. Ay, debieron decir amén. Cristo quiere hacernos libres y lo puede hacer en el nombre de Jesús. Quiere libertarte de la mentira, de ese pecado secreto que has acariciado por algún tiempo. Invito a colocarse de pie a las personas que quieren ser libres de cualquier situación que ustedes saben que no glorifica al Señor. Lo primero, reconocer que somos pecadores. Reconocer que nuestro pecado ha ofendido a Cristo, lo ha hecho llorar. Y Él sigue diciéndole al Padre: Padre, mi sangre, por Él, por ella. Cuando reconocemos esto, la hermana de White dice que nace en nuestro corazón un odio hacia el pecado, pero un amor a la justicia. Amén. Reconocer que somos pecadores, pedirle al Señor que nos perdone, pero también pedirle al Espíritu Santo que nos capacite para vivir en libertad. Que escriba la ley en nuestra mente, como lo dice Hebreos 8:10, pero también en nuestros ¿qué? Corazones. Que cambie nuestro pensamiento, pero también nuestros sentimientos. Que nuestras facultades lleven escrita la firma del Señor: santidad a Jehová. Amén, hermanitos. Los que se puedan arrodillar, háganlo conmigo. Vamos a clamar al Señor que nos haga libres. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por tu santa ley. Gracias por el carácter de Cristo. Gracias por su sangre preciosa que fue derramada en nuestro favor. Perdónanos por tantas veces que hemos pisoteado tu sangre, que hemos rechazado el dedo índice del cielo que nos muestra el camino correcto y hemos elegido andar por el camino alterno, el falso camino. Perdona, Señor, nuestro mal temperamento, nuestros gritos, nuestra impaciencia, nuestras palabras duras contra las personas que nos rodean. Perdónanos porque hemos hablado mal de muchas personas. Perdónanos, Padre, porque no hemos hecho la obra que tú nos has mandado a hacer.